sea la última chance que tenga. Puede ser que empiece a vivir lo que tanto soñé. Pero si no estás conmigo en este viaje que empieza, mejor en tus manos es donde quiero permanecer. Puedo escuchar tantas voces que solo confunden. Sin ningún sentido me quieren convencer. Pero estoy tranquilo, sin duda, mejor es que entienda que escuchando tu voz es como quiero permanecer. Y es mejor así, y pase lo que pase, quiero estar con vos en tiempo de felicidad o de dolor. Quiero serte fiel y permanecer así. Bienvenidos a un nuevo programa de la Casa del Fondo. Retomamos con los programas. Agradecido con Dios por habernos permitido un programa más. La verdad que muy contento de presentarles el próximo invitado. Este va grabado, así que lo van a estar viendo el martes 24 de junio. Lo van a estar viendo ahí por nuestro canal de YouTube. Así que nada, sin más perder el tiempo, lo vamos a presentar desde España a Esteban. Así que ahí vamos a estar en la segunda cámara, a Esteban García, que ya nos está esperando en la otra cámara. Así que no lo vamos a hacer perder más tiempo. La verdad que muy agradecido de tenerlo. Va a ser de mucha bendición escuchar y conocer un poquito más a corazón abierto, a lo más profundo. Esteban, ahora sí, ya te tenemos. Muchas gracias, como te decía, fuera de cámara, por aceptar esta invitación, decirle sí a Jesús. Y nada, bienvenido Esteban a la Casa del Fondo. Un abrazo, Matías. Para mí un placer estar aquí con vosotros. La verdad que, como le decía fuera de cámara, a veces cuesta, ¿no? Aceptar los no de Dios y llevarnos a intimidad, porque todo lo que Él hace en nuestro corazón, en nuestra vida, es bueno. Y después de tanto tiempo, desde abril, sin hacer programa, uno aprende mucho. Y le damos la gloria a Dios porque Él, sin nada a cambio, ve cosas que nos están faltando, cosas que estamos ahí titubeando, y nos lleva a intimidad. Y volver a tener el programa con un invitado así como vos, Esteban, la verdad que nada, damos la gloria a Dios y va a ser de mucha bendición. Esperamos que sí. Esteban, la primera pregunta de esta sección es ¿cómo conociste a Jesús? Pues fíjate que yo llevo conociendo a Jesús ya muchos años. Yo nací dentro de una familia cristiana, y obviamente yo sabía de Jesús, ¿no? Como muchos chicos que nacen en iglesias y tal. Y la verdad es que yo recuerdo desde mi infancia ahí en la cama y mis padres me hablaban. Yo no sé ni cuántas veces hice la oración ahí el del pecador, pero seguro que muchos, ¿no? Entonces, si me dices cuál fue la primera vez que la hiciste, no lo sé. Mis padres dicen que con 4 años, 3 años, pero yo creo que fue un conocimiento progresivo, ¿no? Yo, de hecho, cuando tenía 12 o 13 años ya servía en la iglesia, con 14 o 15 ya estaba en evangelización, muy involucrado y tal, tal, tal. Pero cuando llego a la adolescencia tardía y un poquito pego el golpe ahí. Entonces tengo ahí un proceso en el que me alejo y tal. Y luego tengo un reencuentro, por así decirlo, ¿no? Con Jesús a la edad de 19 años. Y fue realmente muy impactante, porque bueno, yo tenía conciencia de Dios todo el tiempo, sabía perfectamente que Dios estaba ahí, aunque hacía lo malo, pero obviamente yo sabía. De hecho, aún estando mal, apartado y todo, yo seguía evangelizando, o sea, una locura, ¿no? O sea, era como, tenía tan metido dentro del ser el tema de alcanzar a la gente, que aun cuando estaba mal,
y la gente hablaba de un problema, pues me salía a hablarle, ¿no? Dios, no sé, una locura. Pero sí, de vuelta en un campamento que me llevaron y tal, hubo un llamado ahí, tal, salieron todos, yo no salí. Y, y por ahí me acerqué un poco y sentí que Dios me hablaba, ¿no? Y me decía, con 19 años, oye, te sigo esperando. No, y aquello fue tremendo porque yo no quería dar paso, yo no quería lo de el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz de cada día y sígueme. Eso es lo que yo no quería. Yo no quería cruz, nada de eso. Así que yo incluso me marché del campamento. No, yo aquí no voy a decidir nada. Pero ahí Dios volvió otra vez y a los pocos días me vuelve a tocar en otra reunión y finalmente llego a una habitación, me meto y digo, bueno, que ya, se acabó, vamos a hablar tú y yo. Y ahí fue cuando tuve una decisión por Cristo radical, al 100%, sin dejar nada, con 19 años. Es increíble cómo a veces los humanos, las personas pensamos de que para seguir a Cristo tenemos que estar limpios. Lo que tenemos que entender es que nosotros en Cristo ahí nos limpiamos. Él nos limpia. De hecho, ese es uno de los grandes, grandes, grandes desafíos y errores que la gente comete. Mm, Me toca hablar con mucha gente y es, no, yo cuando esté bien, esa es la frase, ¿no? Cuando esté bien, digo, no, digo, el día que crees que estás bien es el día que peor vas a estar, porque estarás lleno de justicia propia. mm, Entonces, el Evangelio no es para los que se creen que están bien, el Evangelio es para los que saben que no lo están. Entonces, uf, fíjate, el apodo que le daban a Jesús, amigo de publicanos, amigo de prostitutas y de pecadores. ujú, O sea, ¿qué tenía Jesús que hacía que la gente que sabía que no estaba bien se acercara a él? Entonces yo creo que es al revés. Tú acércate a Cristo ujú. y deja que Él luego te limpie, deja que Él luego te ayude a tomar las decisiones y dar los pasos. Tú acércate al Cristo de la gracia, que luego no te preocupes que todas las decisiones que tienes que tomar, Él te va a dar la gracia para tomarlas. Es al revés. Amén, tremendo. Sí, porque es más, hasta aún estando en Cristo, a veces pensamos que nos alejamos y que Dios no nos va a volver a usar, que Dios no nos va a usar de herramienta para predicarle a alguien. Y vos como comentabas, que aún así, haciendo lo malo, también evangelizabas, te usaba Dios para comentarle a la gente de Jesús. Y eso es algo que nos cuesta entender. Y la verdad que nada, es increíble cómo nos ama Cristo. ¿Y Absolutamente. qué fue lo que más te impactó de él a los 19 años? El amor incondicional. Ese amor que te dice acércate a mí, estás como estás, acércate a mí aunque sabes perfectamente lo que has hecho y yo sé lo que has hecho. Ese amor de cuando Jesús va a buscar a Pedro a la playa, ese amor después de Pedro haberlo negado, el amor te dije que me ibas a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Y Pedro, no, hombre, no, no, Jesús, que va, que va, que va. Estos todos te van, no, pero yo no, yo contigo a la muerte. Y fue el primero en negarlo, ¿no? O sea, y yo siempre pienso en la escena de Pedro y digo, no, es que Pedro lo hizo de buen corazón, pero Pedro no se conocía a sí mismo. O sea, Pedro pensaba, era todo corazón, ¿no? Lo interesante de la historia es que Jesús va a buscar a Pedro a la playa y cuando Pedro lo ve, se tira al agua, se lanza al agua y nada hasta donde está Jesús. Y cuando se encuentra con Jesús, todos podríamos decir que Jesús le iba a decir, Pedro, te lo dije. Pedro, no me echaste cuenta, no tuviste cuidado. O Pedro, te descuidaste. Pedro, hiciste mal. Pedro, has pecado, eres un traidor. Me has negado 3 veces. O sea, tú decías que no me ibas a negar una, pero han sido tres. Y la última, una señora mayor que, de verdad. Y la pregunta de Cristo es mucho más al centro, es, ¿me amas? Un tema de amor. Es un tema de amor. Y automáticamente reconecta a Pedro con su llamado. O sea, fíjate cómo Jesús tiene la habilidad a través de su amor de conectarnos rápido con el llamado. Nosotros podríamos decir, no, pero ahora penitencia, ahora no, no, no. Y Jesús le dice, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te quiero. En el original dice, te quiero. No te amo, es te quiero. Dice, apacienta mis ovejas. O sea, haz lo que te llamé a hacer. Y se dice, Jesús, ¿no me vas a decir traidor? No, no, te voy a hablar de amor, porque esto es un tema de amor. O sea, tantas veces, tantas veces, tantas veces distorsionamos
el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es amor. El mensaje... Ahora, muchas veces pensamos, no, es que hablar de amor significa que Dios permite y es un Dios permisivo y permite el pecado. No, 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 nada que ver, nada que ver. Pero solamente uno puede vencer al pecado cuando ha conocido un amor que vence al pecado. Solamente cuando una persona tiene un encuentro, un impacto con el amor de Cristo, que es, oye, pero tú me vas a amar, sí, te amo. No, pero espérate cuando me limpie, no, te amo ahora. Mm. Cuando una persona tiene la revelación del amor, y viene eso de al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. ¿Por qué? Porque se da cuenta que ha recibido un amor inmerecido. Por eso para mí lo más impactante del mensaje del Evangelio, aparte de que Él te salva, Él sustituyó nuestro lugar, Él nos redimió, Él tomó la culpa, Él nos santificó, todas las realidades de la cruz. Para mí lo que envuelve todo esto es lo que Jesús le dijo cuando le preguntaron, oye, ¿me resumes la Biblia? ¿Quieres que te resuma la Biblia? ¿Cuál es el gran mandamiento? Amor a Dios y amor a tu prójimo como a ti mismo. Amor y amor. Ahí va todo. Es increíble cómo tenemos que volver a ese amor y predicar ese amor, lo que estamos en Cristo, porque hoy en día en el mundo amor es algo muy expansivo. Amor se le dice a un montón de cosas en el cual sabemos que no es amor y tenemos que volver a eso, a ese amor como vos decías, ¿no? A amar a Dios y amar al prójimo, como a nosotros mismos. Así Eh, es. ¿Y qué significa Jesús para tu vida, Esteban? Yo intento, uno de los objetivos que tengo en la vida, uno de ellos está en la Biblia y otro me lo agregó Dios cuando estuve hace poco haciendo una gira en Argentina. El primero, yo quiero que para mí Cristo sea como dijo Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es Es ganancia. ganancia. Mi deseo es que Cristo sea tanto, tanto, tanto y lo llene tanto, tanto, tanto. No digo que lo haya alcanzado, pero sí que corro hacia ahí, hacia que Cristo sea tanto, 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 que pase lo que pase aquí, venga lo que venga, me pasen las cosas que quiero, no me pasen las cosas que no quiero, Cristo lo llene todo, que Cristo lo sea todo, ¿no? Entonces, si Cristo en mi vida llega a serlo todo, todo va a pasar a un segundo lugar. Y lo segundo me pasó estando ahí en Goya, en Corrientes, hace como 2 años. Estaba allí en un evento y había un señor muy mayor, que Dios lo ha usado muchísimo en Argentina y es muy mayor. Y recuerdo que coincidí con él por la mañana en el desayuno. Entonces nos sentamos le pedí si me podía sentar y estábamos los dos invitados en el congreso. Y me senté con él porque a mí me encanta aprender de la gente mayor. Y le pregunté, no digo, mire, ha vivido tanto en la vida, usted ha vivido avivamientos, usted ha vivido la visitación, lo de Argentina de los 90, incluso lo que ocurrió antes, lo de los 60, 70, 80, el La previo a todo lo que dictadura y pasó. todo eso. Usted ha estado en todo eso y usted Dios lo ha usado en el mundo entero. O sea, si usted me pudiera dar un consejo, ¿qué consejo me daría? Entonces, uno solo, si a lo mejor nunca más nos volvemos a ver. Y ese hombre me dio un consejo que me cambió la vida. Ese hombre me dijo, sí, tengo un consejo para ti. Me dijo, haz de la oración de Jesús tu máxima de cada día y el éxito de tu vida. Y yo me quedé mirando al hombre y le digo, pero ¿cuál oración de Jesús? ¿El Padre Nuestro? ¿El Padre que sean uno para que el mundo crea? Me dice, no, la oración final de Jesús antes de ser entregado, en la que dijo, Padre, la obra que me diste a hacer, esa ha hecho. Ahora recíbeme. Y él me decía, dice, mira, la gente viene, la gente va, los eventos vienen, los eventos van, las masas, las miles vienen, pero los miles se van. La fama viene, la fama se va. Y al final solamente te vas a encontrar tú cara a cara con Jesús y Él va a ser todo lo que vas a tener. Y Él te va a preguntar qué has hecho con tu vida. Entonces, haz de tu máxima y del éxito de tu vida del día a día que te levantes por la mañana y le digas, Jesús, la obra que tú tienes para mí en este día, ese es el éxito de este día. Y que cuando te acuestes antes de dormir, pueda decirle, Jesús, la obra que tú querías para hoy es lo que he hecho. Si ahora me llamas a irme a casa, sé que me iría en paz y me iría en éxito. Dice, el éxito es vivir cada día amando a Cristo y haciendo la voluntad de Cristo. Y Tremendo. desde aquel día estoy aprendiendo a intentar que eso sea una realidad
en la vida. Para mí, ese es mi desafío de por vida, es amar a Cristo hasta que Cristo lo sea todo, hasta que Cristo lo llene todo y hasta que para mí vivir sea bien, estoy con Cristo, pero morir, perfecto, me voy contigo, por fin te veo cara a cara. Ahí estoy. Es tremendo porque uno nunca deja de aprender. Aprendemos de grandes, de chicos, de todo tipo de edades. Eh, y la verdad que nada, cada vez nos sorprende más Jesús y no te dice en qué momento vas a recibir eso, simplemente el tiempo lo sabe Él y nada, no nos queda otra opción de que seguir su palabra y decir vamos a seguir la voluntad de Él y quedarnos con eso, de saber de que estamos haciendo la voluntad de Él. Así es, tal cual. ¿Alguna vez pensaste qué sería tu vida sin Él? Muchas veces. Muerto seguro, seguro muerto. O sea, no tengo la menor duda. Muerto, lo primero. Porque de hecho, en el, varias veces a mí Dios me libró de la muerte, o sea, varias, y alguna de ellas muy evidente que era Él el que intervino y me libró de la muerte. O sea que no hay que ser muy profundo para saber que en el momento en el que si Él hubiera levantado la mano o en el momento en el que no estuviera con Él, pues obviamente todo lo que el diablo quiere hacer, que es matar, robar y destruir, pues me hubiera alcanzado. Yo creo que los seres humanos no, y sobre todo los hijos de Dios, no somos conscientes de, porque no lo sabemos, de cuántas nos libra Él. O sea, de cuántas situaciones de muerte. Si fuera por el diablo, estaríamos todos muertos, estaríamos todos en condiciones penosas. Y Él es, como dice la palabra, Él es escudo alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, si él dice que el ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen, significa que hay una protección continua de la cual no somos conscientes y muchas veces cuando nos pasa algo difícil levantamos la mirada, Dios, pero tú ¿por qué permites esto, no? Y Dios podría decir, mira, estoy permitiendo una de 1 millón, pero lo que pasa es que no tienes consciente de las 999.999 de las que te he librado. Lo que pasa es claro, tenemos una conciencia muy reducida de lo que es el privilegio de estar vivo. Por eso yo le digo a la iglesia, muchas veces cuando no tenemos servicio, le digo, mirad, eh, tienes muchas razones por las cuales estar hoy agradecido. Tienes razones infinitas, digo, y además lo suelo hacer antes de la alabanza. Digo, mira, tú esta noche has tenido un lugar donde dormir. Bueno, pues ya tienes mucho más que muchísima gente y millones de personas en el mundo. Tú esta mañana has tenido algo que comer. Sí, pues ya tienes mucho más que millones de personas en el mundo. ¿Tú has tenido una ducha? ¿Tú sabes la cantidad de países en el mundo que no tienen acceso a agua y además agua caliente? O sea, ¿tú tienes ropa? O sea, ¿tú en el último año has podido comprar algo de ropa? Sí. Entonces, tú eres una persona increíblemente privilegiada. Entonces, el hecho de mantener la gratitud, bueno, de hecho la palabra de Dios dice, sed agradecidos en todo porque esto es la voluntad de Dios. Entonces, a mí eso me alinea a una vida de gratitud y de conexión con Dios. Y eso es una manera de muchas veces ser consciente de si no fuera por Él, si no fuera por su gracia, pues cárcel, muerte, todo, cualquier cosa. El, el abrir los ojos cada día es un milagro de Dios en Mm, el cual eh, estamos tan acostumbrados a que pase eso día a día que solamente cuando Él nos revela de todos los milagros que hace cada día en nosotros, ahí nos damos cuenta de lo agradecido que tenemos que hacer. Eh, ¿Cuántas personas mueren estando dormidos? Le absolutamente. llaman muerte súbita, murió de paro cardíaco. Y sin Mm, embargo nosotros tenemos la gracia, la misericordia y el milagro de Dios que hizo que un día más sea su voluntad de que podamos vivir 20 horas del día. absolutamente, absolutamente. La gratitud debe ser la seña o debería ser la seña de los hijos de Dios, una de las señas, la gratitud. Al que mucho se le perdona, mucho ama y mucho debería agradecer. Es tremendo. Es tremendo. ¿Y
¿cómo cambiaría nuestro día Mm. sabiendo ese milagro que hemos recibido? Cambiaría totalmente. Viviríamos, como dice el tema de Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en En verdad. verdad. Lo interesante es que cuando pensamos en alabanza, por ejemplo, aunque nos salgamos por un segundo del tema, cuando pensamos en alabanza y adoración, pensamos alabanza, canciones rápidas, canciones de adoración, canciones lentas, ¿no? No hay nada más lejos de la verdad. Alabar es hablar bien de, es reconocer lo que alguien es y lo que alguien hace. Entonces yo puedo estar alabando 24/7, yo puedo ser un adorador en espíritu y en verdad en cualquier lugar. Yo muchas veces le digo a la gente, digo, mira, si tú sales por tu casa y vas de camino a tu trabajo y vas, Dios, es increíble este día que me has dado, no me duele nada. Tú sabes la cantidad de gente que sufre, que vive con dolor. Dios, no me duele nada o me duele muy poco el cuerpo. Te doy gracias que me das aliento, que puedo ir a incluso a laborar, a tener un empleo o tengo la salud. Cuando una persona está verbalizando y está reconociendo quién está alabando a Dios, entonces yo creo que la alabanza va mucho más allá que canciones. Claro que las canciones nos ayudan, sí. Canto una canción de alabanza y me uno, ¿no? A la letra, pero yo creo que la alabanza de una persona que ha sido verdaderamente tocada por Dios y que vive en gratitud es una alabanza que tiene que ser todo el día. De hecho, yo creo que es una muy buena medicina, como tú bien decías, comenzar cada mañana teniendo un tiempo de alabanza, con o sin música. Es simplemente, aparte de orar, de leer la palabra, todo eso es fantástico, porque además a nuestra alma le hace un bien increíble la gratitud. La gratitud y el hablar, no estoy hablando de solamente confesar este día será grandioso, no, no, gratitud a quien es Dios y gratitud a lo que Él ha hecho y gratitud a lo que Él dice en su palabra. Yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el destino. O sea, Señor, gracias que tú tienes pensamientos para mí de bien. Señor, no entiendo si me pasa algo malo, no, la verdad no entiendo esto que está pasando, pero una cosa yo sí sé, tú eres bueno todo el tiempo, tú tienes pensamientos. Entonces, ¿cómo va a ser edificada mi alma de una manera increíble si yo mantengo la gratitud todos los días? Amén. Tremendo. ¿Algún versículo bíblico ahí que tenga favorito? Sí, uno que parece malo, pero que es bueno. Dice 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. A primera vista puede sonar como, no, claro, amistad condicionada, a que si hacéis lo que yo os digo, entonces, no, sí, pero se puede ver de otra manera. A ver, el ser humano va a tener que decidir, ¿va a obedecer a Dios o va a desobedecer a Dios? Ya sabes, o sea, esa decisión la vamos a tener que tomar igualmente, ¿no? Entonces, en el libro de Romanos nos habla mucho de los que, habiendo conocido a Dios, no se pararon y le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su entendimiento fue entenebrecido, ¿no? Y cambiaron la naturaleza de Dios por criaturas y demás, ¿no? Entonces, está hablando de personas que han decidido no echar cuenta a Dios y dice, y esta es la condenación del hombre, ¿no? Que no la condenación del hombre es que la luz vino a ellos, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, el ser humano va a tener que decidir si obedece o no obedece a Dios. Pero en este versículo, yo lo que veo es justamente al revés. Él te está ofreciendo a aquellos que deciden obedecer sus mandamientos, está ofreciendo amistad. Y eso suena un poco raro. Bueno, Dios, tú eres Dios. Tú eres el creador, tú eres el Señor, Elohim, tú eres el Kyrios, de hecho la palabra el Kyrios para referirse a Jesús como el Kyrios, el Señor, ¿no? Me estás hablando de amistad y nos suena como un poco raro, ¿no? Porque, ¿cómo le voy a llamar yo? No, Dios, ¿cómo te voy a llamar amigo? Amigo. Porque es como, claro, no, no, Él, a lo mejor no lo llamamos nosotros, pero Él a nosotros nos ofrece Él llamarnos a nosotros amigos. Entonces, está hablando, como tú bien decías, de un nivel de intimidad. Dios dice, ¿qué pasa? ¿Que Dios hace acepción de personas? No, Dios tiene hijos y luego tiene hijos íntimos. O sea, Dios tiene hijos y yo no me gano ser más hijo de Dios por hacer obras, no, eso sería salvación por obras, no, la salvación es por gracia y por la fe en la obra de Jesucristo en la cruz, eso es, ya está. No hay más obras que añadir nada, pero Dios sí tiene íntimos. De hecho, dice que él hablaba creo que era con Moisés cara a cara. Entonces, Dios sí tiene niveles de intimidad reservados para algunas personas que deciden una obediencia radical. Y eso a mí me resulta, por un lado, un desafío, pero por un lado me resulta increíble. Que Dios a mí
en la persona de Jesucristo me está diciendo, mira, vosotros podéis llegar a ser mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Digo, Señor, cuán lejos estoy, ¿no? Y cuán poco valor le doy muchas veces a los mandamientos, ¿no? Estimo los mandamientos como, hay que hacerlo porque es la voluntad de Dios, porque es la ley de Dios, porque no quiero infringir la ley de Dios, porque... Sí, pero dice, oye, ¿y si piensas no solamente en la obligatoriedad de los mandamientos, sino en los beneficios de obedecer mandamientos? ¿Y si te paras a pensar de que soy yo, no el que te estoy solamente salvando la vida, porque en realidad los mandamientos nos salvan la vida, pero es que hay algo más alto y es, te ofrezco intimidad, te ofrezco amistad? ¿Cómo cambiaría mi manera de acercarme a Dios? ¿Cómo cambiaría mi manera de decir no al pecado? De un no porque sé que no debo, porque no es correcto, porque no quiero desagradar a Dios, sí, pero ¿y si le damos un nivel más alto? Es decir, no solamente porque no quiero desagradar a Dios, sino que yo quiero amistad con Él. Y la amistad es algo no solamente que se intenta mantener, sino algo que se cuida activamente. Entonces, por eso ese versículo para mí es tan desafiante. Es, oye, hay una invitación a ser mis amigos. Hay una invitación ahí más profundo. Y esto es para todos, para todo el que quiera. Así que es un versículo que a primera vista parece un poco así, pero me desafía muchísimo. ¿Algún personaje bíblico en el cual te identificas? Sí, muchos, cada vez que predico me inspiro en uno, pero en estos momentos, voy a decir estos momentos porque creo que va por rachas, ¿no? Eh, en estos momentos con José, Oh, porque José es un personaje al que Dios le da sueños y se los dio Dios, no se los inventó él, fue Dios el que le dio los sueños. Y José, perdón, rápidamente se encuentra con la oposición de los sueños. Primero, la gente no lo entiende. Segundo, la gente no lo apoya. Tercero, la gente se enoja. Cuarto, la gente lo ataca. Quinto, la gente lo traiciona. Y sexto, van a por él. Y finalmente los hermanos lo tiran en aquel pozo y demás. Él acaba traicionado por su propia familia, que son los que supuestamente le tenían que apoyar. Entonces, él acaba traicionado por su propia familia con un sueño de Dios. O sea, dice, pero Dios, ¿para qué me das este sueño si lo que ha hecho este sueño es meterme en problemas? Amigo, porque los cristianos estamos muy dispuestos a los sueños de Dios, pero no estamos tan dispuestos a los procesos de Dios. Entonces, nos gusta hablar de sueños, pero no nos gusta hablar de procesos. El problema es que todos los sueños de Dios requieren procesos. Entonces, muchas veces, si Dios nos dijera el proceso que viene de por medio, capaz que ni queremos el sueño. Entonces, es como que Dios te dice, hijo mío, como cuando yo era pequeño, ¿no? "No te levantaré y te llevaré a las naciones". Yo, claro que sí, claro que sí. Hasta que me empezaron a dejar los aviones plantados en los aeropuertos y se me cancelaban los vuelos y ahora tenía que buscarme las noches en los aeropuertos. Digo yo, oye, me parece a mí que esto no es tan divertido, no es tan divertido. Las primeras veces sí, pero cuando van pasando los años es como, uff, esto cuesta, ¿eh? Entonces, José pasa primero por la traición y acaba solo en un pozo donde supuestamente acababan los sueños. Pero luego parece que va saliendo y luego parece que le compran y que Dios está, y llega a la casa de Potifar. Pero ahora se levanta oposición diabólica para destruir el sueño. Ya no eran los hermanos, ya no era su familia, ahora era el caso de la mujer de Potifar. Dice la escritura que todos los días la mujer era, vente conmigo, acuéstate conmigo. Digo, Dios mío, qué tortura. ¿Todos los días? Y si era la mujer de Potifar, te garantizo que no era fea. La de los reyes, las personas de autoridad y la gente de clase alta no tenían las feas. Entonces, él probablemente estaba con una mujer muy hermosa que todos los días se le insinuaba. Y finalmente él tiene que salir corriendo porque si se queda, pues sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Y ahora se levanta falsa acusación contra él. Llega el marido de ella, obviamente la cree a ella, no lo cree a él, ni le pregunta a él, pero directamente a la cárcel. O sea, ahora encarcelado de manera injusta por algo que él no había cometido y intentando agradar a Dios, ¿eh? O sea, humanamente hablando, hubiera sido más fácil que hubiera pecado, ella no hubiera dicho nada y eso quedaba ahí, sí, pero hubiera desagradado a Dios. O sea, queriendo obedecer a Dios, pasamos por pruebas. Claro,
No dijo Jesús, bienaventurados cuando os persigan y cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, alegraos, porque grande es vuestro galardón. Claro que sí, lo que pasa es que nosotros no entendemos proceso, entendemos destino, entendemos sueño y nos gusta, pero no queremos proceso y no hay destino sin proceso, no hay llamado sin formación y no hay sueño sin recorrido. Lo interesante de la historia es que cuando José está en la cárcel, dice que, número uno, y es lo más impactante, dice, pero Dios estaba con él, pero Dios estaba con él. Y eso lo cambia todo. Dios estaba con él. Y yo, si me permites por un segundo, quiero abrir un segundo porque Sí. tengo un corrientazo profético que lo quiero soltar. Yo creo que hay personas que están ahora mismo que van a escuchar esta grabación que no entiendes por qué Dios ha permitido lo que te está ocurriendo y no entiendes por qué si Dios, y si has querido hacer la voluntad de Dios, no es que has pecado, es que has querido hacer la voluntad de Dios, es que has querido tomar pasos y hacer lo que Dios te dijo y ahora de repente parece que tu vida en vez de ir hacia lo que Dios va en sentido contrario. Lo que te quiero decir es que número uno, no es incompatible con los procesos de Dios. José estaba en aquel lugar obedeciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que agradaba a Dios, sin embargo, estaba siendo perseguido y estaba siendo encarcelado. Pero la diferencia es que la palabra de Dios dice, pero Dios estaba con él. Si tú estás obedeciendo a Dios, si tú estás creyéndole a Dios y obedeciendo su palabra, pase lo que pase y estés donde estés, Dios está contigo y la mano de Dios no se ha soltado y la mano de Dios no se ha separado de ti. Lo interesante es que dice, y regreso, la historia de José, que él allí en la cárcel le interpreta los sueños al copero y al panadero. Interesante, estando en la cárcel se movía en lo sobrenatural. Estando en la cárcel el don seguía fluyendo. O sea, podemos estar en la peor de nuestras temporadas, pero la presencia de Dios manifestarse y el don y el mover de Dios estar sobre nosotros. No hay que esperar a que Dios nos saque de la situación difícil para movernos. No hay que esperar que Dios cambie mi escenario, mi momento, mi familia, mi barrio, donde vivo, mi trabajo. No, no, no. Dios se quiere mover aún en la peor de tus temporadas. Si tú le crees a Dios, si tú pones tu confianza en Él y abres espacio al Espíritu Santo, Él se va a mover en cualquier circunstancia. Entonces, bueno, regreso y cierro Amén, paréntesis. amén. Um, lo que me impresiona de la historia de José es que cuando llegó el momento, cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, en un momento solo, dice que el que estaba en el palacio se acordó cuando el faraón tuvo el sueño y dijo, ¡ay! ¡Qué locura! Se me ha olvidado, qué locamente ha actuado, porque hubo un hombre en la cárcel que él me habló, bla, 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 bla. Lo mandan a buscar. Cuando llega el tiempo de Dios, el salto de lo que aparentemente nada está ocurriendo a destino y a propósito de Dios se da rápido. Porque si es Dios el que te saca y te conecta con destino, Él lo puede hacer muy rápido. Dios prueba nuestros corazones y es cierto, podemos tener la tentación de para llegar al propósito de Dios para nuestra vida, echar las puertas abajo a patadas, porque Dios me ha dicho, porque tengo un propósito y sí, 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 y lo que vamos a cosechar es mucha frustración o planes B humanos y nuestros carnales, que no son la voluntad de Dios. Pero cuando una persona hace las cosas a la manera de Dios, sí, tarda más tiempo, requiere proceso, requiere que nuestro corazón sea probado, pero cuando llega el momento es Dios el que te agarra y te dice ya y te conecta con un destino de bendición. La palabra de Dios dice, la bendición de Dios es la que enriquece y la que no añade tristeza. La voluntad nuestra es la que aparentemente nos va bien, pero luego no tiene la bendición de Dios. Por eso, aunque me he extendido mucho, para mí ahora mismo José es uno de los personajes en los que más me inspiro. Es increíble cómo a veces, como hablabas vos de los procesos, no somos, o sea, no lo queremos. Queremos, como te decía fuera de cámara, queremos lo lindo, lo bueno, que, bueno, somos hijos de Dios, entonces no nos puede pasar nada. Pero la victoria es, es de Dios, no es nuestra. Entonces tenemos que bancarnos los procesos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere formar el carácter, quiere que sus hijos vayan encaminados al llamado. Porque como Mm. también dice su palabra, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Los que se bancan acá las tormentas, las tinieblas, son los escogidos. Entonces hay que apuntar a eso, a bancarse los procesos, porque
sabemos que estamos con Dios. Entonces no tenemos que desviar nuestra mirada ahí. De decir, está bien, no tenemos el apoyo de nadie. David no lo tuvo. Y sin embargo, mirá hasta dónde lo llevó. José mm, no lo tuvo, pero estaba con Dios. Entonces, tenemos que ser como Josué. Ir para adelante, seguir lo que Dios nos llama. Porque ¿quién entró a la tierra prometida? ¿Moisés o Josué? ujú, ujú. Entonces Josué. tenemos que ir por ahí, a Mm, bancarnos los procesos, las tinieblas. Vamos a ser tentados, vamos a pecar, pero vamos a ujú. tener que estar acá. Porque este es el lugar que Dios quiere, este es el lugar que nos puso. Y porque no solamente vamos a hacer un llamado, sino que vamos a ser uno de los escogidos. Así es. Así Así que es. es tremendo porque eh, muchas veces Dios ha tocado mi corazón en el cual nosotros podemos con nuestras palabras convencer a las personas porque eh, somos bíblicos, proféticos, todo, pero si nuestro corazón realmente está lo que Dios tiene en nuestro corazón, ahí recién se va a cumplir. Porque nosotros podemos, pero mojarle, endulzarle la vida a todo el mundo, Mm, convencerlo de todo. Pero el que mm, convence de pecado, el que nos convence al fin y al cabo, es Dios. así es. Así que Buenísimo. es increíble, la verdad te escuchaba y mi corazón se encendía y se llenaba de gozo porque digo, ahora entiendo el por qué tanto tiempo sin hacer programas, sin estar en intimidad, es porque Dios cuida de sus hijos. No solamente de la muerte, no solamente de algo simplemente los cuida porque no quiere que seamos avergonzados. Mm, así es. Esteban, ¿aún una historia bíblica que te haya marcado además de la de José? Bueno, a mí me gusta mucho la que comentaba antes, la de Pedro. Pedro me impacta mucho, eh, pero me impacta mucho, obviamente, como buen pentecostal, ¿no? La he Hechos 2, ¿no? Pero me impacta lo que Dios puede llegar a hacer con la debilidad de una persona cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona. En la Biblia, cada vez que el Espíritu Santo caía sobre alguien, le hacía hacer cosas sobrenaturales y cosas que la persona ni podía hacer. Y en Hechos 2 encontramos que el mismo Pedro, que ante unas pocas personas había negado a Cristo, ese mismo Pedro que no fue capaz de dar la cara, es el mismo Pedro que se pone delante de miles y dice, vosotros habéis crucificado. O sea, Pedro se levanta con una gracia, con una unción que solamente el Espíritu Santo lo puede dar, ¿no? Y si lees el libro de los Hechos, versículo a versículo y capítulo a capítulo, te das cuenta que viene el Espíritu Santo una y otra vez y pone a gente a hacer cosas que son una locura, ¿no? Entonces, a mí eh, me ayuda mucho saber que no depende tanto de nuestra habilidad natural. Am, es algo que también siempre me ha inspirado mucho, por ejemplo, ahí en Argentina, de Carlos Anacondia, ¿no? De un hombre sencillo, un hombre humilde, aquí en España decimos campechano, sencillo, ¿no? No, pero luego, con una unción, con una gracia, yo recuerdo que él impactó mi vida cuando yo era un niño pequeño. Fue la primera vez que el Espíritu Santo me tocó muy fuerte, fue con él, yo tendría, no sé, 6 7 años. Y lo recuerdo como si fuera hoy mismo, ¿no? Y a mí me inspira mucho, eh, no es vosotros, es Cristo en vosotros, ¿no? No sois vosotros, es la gracia de Dios en vosotros y no es vuestro poder, es el poder de Dios en vosotros. Y tomando a una persona como Pedro, que recién venía de fallar, que recién venía bueno, de traicionar al maestro, ahora de repente el Espíritu Santo puede tomar a una persona así y de repente hacer cualquier locura. O sea, hay esperanza. Amén. Y para esta sección 2 vamos con esta pregunta que ¿qué sensación tuviste al momento que te enteraste de que ibas a ser pastor?
Pues mira, si te soy sincero, eh, fue un proceso, entonces casi casi que ahí me engañaron, ahí como que yo no me... No, pero, no, broma, pero ¿sabes qué ocurre? Que yo desde que tengo uso de razón sabía que iba a servir a Dios. Y desde que era niño, pues lo tenía, lo sabía. De hecho, hoy mismo recordaba, aquí cerca de donde yo vivo hay una escuela, y cuando yo era niño, hoy estaba intentando acordarme a qué edad lo hacía, pero yo sé que era un niño, ¿no? Era primaria, no era instituto, era de los primeros, ¿no? Yo recuerdo que había como una especie de escaleras que daban como una especie de plataforma, y yo me acordaba que yo me subía ahí cuando estaban en el recreo, los niños jugando y tal, y yo me subía a la plataforma y empezaba a hablar, y los niños pasaban y me decían, ¿pero qué haces? Y yo no sabía por qué lo hacía, pero lo hacía, ¿no? Y me sentía bien, ¿no? Y a muy temprana edad, como con, no sé, como con 12 años, yo ya escribía, con 13 ya escribía hip hop, canciones de rap y tal, y lo hacía con letras evangelísticas y tal. Entonces, yo siempre tuve el tema de servir a Dios, ¿no? O sea, siempre. Pero también es verdad que cuando ya fui bastante más mayor, yo empecé sin darme cuenta a ver que la Biblia hablaba de, bueno, o sea, ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. Para mí, la vida del creyente se resume en eso, ¿no? Amar a Dios, amar al prójimo, ir y hacer discípulos. Todo gira en torno a eso. Si eso está bien, todo lo demás está bien. Si algo de ahí no está, todo lo demás ya está chueco, ¿no? Pero yo me di cuenta cuando empezaba a discipular a gente que algo pasaba con la persona, pero también algo estaba pasando en mí. O sea, yo estaba ayudando a una persona, pero Dios también estaba formando en mí un corazón de padre. Yo obviamente no me daba cuenta. Yo decía, yo estoy haciendo lo que hay que hacer, discipular y ayudar a la gente a seguir a Cristo. Entonces, primero comencé discipulando durante muchos años a la gente, y luego, después de muchos años, pues me pidieron que me hiciera cargo de la pastoral de jóvenes de la iglesia. Y ahí pues seguí. En aquel momento yo ya viajaba mucho, yo ya predicaba por muchos lugares, entonces no me resultó demasiado extraño, pero según fueron avanzando los años, yo vi que en la iglesia ya empezaba a tomar cada vez más responsabilidad y se estaba empezando a dar un proceso de transición, y yo digo, uy, me da a mí que aquí huele un poco raro. ¿Y qué es esto, no? Pero bueno, lo bonito es que Dios empezó a confirmar en lo interior, desde fuera, con personas, palabras proféticas. Dios empezó a confirmar mucho. Y yo seguía haciendo lo mismo. Yo seguía discipulando a nuevos convertidos, predicando, discipulando y viajando y predicando y formando discípulos y todo el tiempo, ¿no? Entonces luego, sí es cierto que empecé a tomar mucha más responsabilidad en la iglesia local, y más responsabilidad, hasta que ya al final no fue como un, oye, te informamos que vas a ser el... No, fue un reconocemos que eres. Entonces, no te niego que cuando ya se fue a dar el momento del nombramiento oficial, pues sí, ahí quizá dije yo, ay, ay, esto ya va en serio. Pero en realidad no fue un, yo no estoy muy en la línea de dar un título. Tú ahora eres tal. No, no, yo creo más, no digo que esté mal quien lo haga, ¿vale? Pero yo estoy más en la línea de reconocer el fruto que hay en una persona. O sea, ¿quién es un pastor? Pues una persona que está cuidando a gente, que está discipulando a personas, que tiene cuidado de la gente, que les da de comer la palabra, que es apto para enseñar, pero también es apto para cuidar y discipular, y hay diferentes tipos de pastores, pero todo más o menos una persona de testimonio, como dice en las cartas Paulinas, un marido de una sola mujer, bla, 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 bla. Entonces, al final fue un proceso en el que cuando me di cuenta ya me habían hecho firmar. No, pero sí, ha sido una temporada de muchos años. En mi caso, el proceso fueron 10 años, desde que inicié como pastor de jóvenes hasta que acabé como pastor principal de la iglesia, 10 años. ¿Cómo ves hoy en día España en el mundo espiritual? Uy. Ah, ha habido muchas personas que me han preguntado eso, sobre todo personas de otros países.
la pregunta que más me hacen es, Esteban, ¿qué está pasando en España, no? Eh, y mi respuesta es siempre la misma. Número uno, yo no sé todo lo que está pasando en España porque yo sería Dios, entonces, y sería muy soberbio de mi parte decir que yo sé lo que está pasando en todo lo. No, yo no sé todo lo que está pasando ahora. Si Dios me ha permitido más de una década viajar por todo el país y visitar muchas iglesias de todas las denominaciones que hay prácticamente durante muchos años, y yo veo que Dios ha cambiado los tiempos sobre el país. Los últimos 4 o 5 años algo ha pasado. Y yo siempre me he inspirado mucho en Argentina, porque a nosotros nos bendijeron muchos ministerios de Argentina, sobre todo en los 90, que ellos nos contaban lo que estaba pasando en Argentina, cuando en España una iglesia de 40, dale gracias a Dios, de 50, aleluya, y el que tenga 100, wow, una iglesia de 100, de 200, éxito. Esto es una mega en los 90, ¿no? Y ellos nos contaban, ¿no? De lo que, cómo fue en Argentina, lo que pasó, primero nada, pero luego pasa un poquito, luego empezó todo a crecer y de repente, ¡boom!, ¿no? Y a mí eso siempre me inspiró, ¿no? Y lo interesante es que yo he empezado a ver en España en los últimos 10 años los mismos estadios que a mí me contaban, ¿no? Y desde hace 5 años para acá, los pastores en España empezaron a decir, oye, algo está pasando, algo está pasando. No, no, no es como un boom ni nada de eso, pero algo está pasando. Bueno, pues lo que yo he visto, yo sé que en todas las iglesias no está pasando igual, no todo el mundo es igual, pero yo lo que he visto en los últimos 5 años es que las conversiones están aumentando a una velocidad increíble. Que la gente se está abriendo, no todo el español ni la persona que vive en España, porque ya está todo aquí muy mezclado, sobre todo en las grandes ciudades, en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, Coruña, todo está ya, Mucho hay ya extranjero. mucha multiculturalidad, muy multicultural, ¿no? Pero es verdad que en los últimos 5 años la cosa está cambiando mucho. Yo conozco una congregación hace poco que me decían, hace un mes, hemos bautizado en los últimos bautismos más que en toda la historia de la iglesia. Mm. Hay iglesias que han pasado de 200 a 800 en 2 años. Eso Sí. nunca ha pasado en esto. Nunca había pasado. La, la, la realidad de lo sobrenatural en España, lo sobrenatural, lo verdadero, lo genuino, lo de verdad, Mm. se está empezando a dar aquí, allí, 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 allí. Entonces, claro, es como no hay que ser muy profundo ni muy espiritual para ver que las iglesias están creciendo, la gente está respondiendo, se están empezando a convertir. Creo que todavía no ha habido una explosión, pero honestamente, de 5 años para acá, Dios está visitando el país. Es real. O sea, está pasando. Incluso nosotros vamos a hacer el domingo que viene los terceros bautismos en un año. Jamás, Amén. jamás había pasado eso, nunca. Entonces, y sabemos que no somos nosotros, ni que somos más espirituales, ni la super mega estrategia de no, no, no. Dios. Dios y solamente Dios. Es que a veces la capacidad humana no llega eh, a entender o a creer lo imposible de Dios. Es algo que solamente dejamos que pase y darle la gloria a Él porque de eso se trata y nada, es increíble lo que Dios puede llegar a hacer. Esta pregunta surgió dentro de este tiempo sin hacer programa, porque uno también, cuando va a la escritura, dice mirad, velad y orad. Y uno tiene que estar atento a, a los ojos espirituales y no tan terrenales, porque si nosotros hablamos tema Israel, vemos guerras como Mm. hubo tantas en el mundo. Pero a ver espiritual vemos que la escritura eh, se está haciendo revelada. Y yo creo que los cristianos tenemos que alentarnos unos a otros a mirar espiritualmente y no tan decir, no porque Estados Unidos, no porque Israel, no por... Ahora la pregunta va, lo que está pasando en Israel, ¿crees que es político o es espiritual? Bueno, vamos a abrir un melón.
Bueno, yo para introducir el tema, yo creo que Israel es el reloj político, el reloj espiritual de la humanidad. O sea, lo dice la Biblia, y Israel es reloj, ¿no? Am, sí es cierto que lo de Israel espiritual es todo el tiempo, porque bueno, nunca ha dejado de ser espiritual y sigue siendo espiritual. Creo que obviamente hay agentes políticos, dependiendo de quién esté, Hamas, y Israel y ahora Irán y todo eso, ¿no? Y que es tanto espiritual como político, ¿no? Am, Sé que con el tema de Israel, fíjate que siempre hay dos posturas, que yo creo que al final lo más difícil en la vida cristiana es el equilibrio, ¿no? Porque por un lado tenemos los pro, los anti-Israel, no, porque ya no, porque ellos fallaron al Mesías, porque no, él no tiene nada que ver, y ya bien Pablo lo decía, que él no quería saber nada con eso y tal, no sé qué, y ellos se tienen que arrepentir y demás, y hay una gran verdad en muchas de esas afirmaciones, y hay mucho sustento bíblico. Y en el otro lado está el otro punto, ¿no? Ellos son los verdaderos, nosotros no somos, ellos son los que de verdad, lo cual, eh, lo cual tampoco veo yo el sustento bíblico para llegar a ese punto, ¿no? Yo creo que para poder entender bien todo lo de Israel, hay el espíritu de la profecía, dice la palabra de Dios, que el espíritu de la profecía es Cristo. Entonces, yo para poder tener un equilibrio en todo lo que está pasando, tengo que tener mi mirada fija en Cristo. ¿Y qué dijo Cristo, no? Cristo habló de que, bueno, que pasarían cosas, ¿no? Había guerra, rumores de guerra, se levantarían nación contra nación. Bueno, eso está pasando, y ha pasado y tal. Pero hay un punto que hay veces que se nos va, y será predicado este evangelio en todo lugar de la tierra, a toda etnia, y usa una palabra que es etnias, no raza solamente, etnias. Entonces vendrá el fin, ¿no? Entonces, Jesús puso ahí el énfasis, como siempre, ¿no? En la salvación de las personas. Dios no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, porque Él quiere que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de Cristo. Entonces, yo lo de Israel siempre lo intento evaluar a la luz de Cristo y de las palabras de Cristo. Entonces, si yo veo obviamente, claro que me preocupa cuando se ataca al pueblo. Yo hace poco estuve en Israel, hace un año y medio, y de hecho yo estaba en Israel la mañana, salí de Israel unas horas antes del ataque de Hamas, aquel de septiembre de hace 2 años. No. Yo estaba en Israel con un grupo de amigos, algunos pastores de Brasil, de Europa. Yo estaba allí y estuve toda la semana anterior al ataque, estaba allí, y de hecho, en uno de los lugares en el desierto donde murieron varios, yo estuve con ellos días antes, o sea, 3, 4 días, y llegaron y los mataron a todos. Era como un vivero en medio del desierto. O sea, yo por la gracia de Dios salí. Cuando llegué a Madrid, a las pocas horas comenzó El el ataque. ataque. Y fue tremendo, ¿no? O sea, fue tremendo, y de hecho mucha gente me preguntó: ¿y estás bien? ¿Has salido a tiempo? Todo el mundo sabía que yo estaba allí porque subí publicaciones en redes sociales y demás. Entonces, claro, claro que es espiritual, claro que es político, y claro que nos vamos acercando, 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 acercando con cada vez más rápido a la venida de Cristo. Pero mi pregunta es, bueno, cuando Cristo venga, Él espera de nosotros una cosa: que el Evangelio haya sido predicado A y se le todo. haya dado la oportunidad a todo el mundo. Entonces yo me centro, y toda mi esfuerzo es: Señor, permítenos que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, porque tú vienes a buscar una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia. ¿Y eso qué es? Que ha quitado las manchas y las arrugas. ¿Y eso qué es? Que hemos quitado de la iglesia lo que no vale, lo que no sirve, y nos hemos quedado con lo que es. Y yo creo que algo que le apasiona a Dios con todo su corazón es la salvación de las almas. Entonces yo conecto siempre Israel con Cristo y con la salvación, una salvación mundial. Tremendo. Un mensaje que le quieras dejar a la juventud. Hay mucho más, hay mucho más. Dios es infinito. Ni te imaginas lo grande que es Dios. Ni te imaginas.
las cosas que puedes llegar a conocer de Dios. Ni te puedes imaginar si has llegado a un punto de estancamiento espiritual o de frustración o de no avance. eh, Pide, busca y llama, porque el que busca, halla, Vaya. el que pide, recibe, y al que llama se le abrirá. Porque si nosotros siendo malos sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará buenas cosas? Y en otro libro dice el Espíritu a los que se lo piden. Y nos habla de tres niveles de insistencia. Y hay veces que somos muy pasivos. Y yo lo hablo porque yo viví eso durante años de mi vida y de ministerio. Con cosas buenas, yo servía a Dios, incluso ministraba, predicaba, viajaba y tal, pero yo no tenía hambre. O sea, yo decía, quiero que Dios se mueva, quiero que Dios haga cosas y tal, pero yo no estaba buscando, no tenía un hambre, una hambruna por más de Él, no solamente por una experiencia, pero por conocerlo a Él, por ser transformado a la imagen de Cristo y también por experimentar todo lo que Él es, ¿no? Hasta que Dios me empezó a tocar hace ya algunos años y literalmente me cambió la vida. Entonces, uno de mis mensajes, donde quiera que voy, uno de mis mensajes es, escúchame, busca porque hay mucho más. Apenas ha rozado un poco. La mujer de flujo de sangre no dijo, bueno, Dios es soberano, Dios sabe todas las cosas, y si Él quiere, vendrá a mi casa, me sanará de este mi azote. No, ella dijo, si tan solo toco el borde del manto. ¿Y qué hizo? Fue donde estaba Jesús, se movilizó y fue y buscó y buscó. Además, esa mujer no podía estar donde Jesús estaba, por su enfermedad y por ser mujer. O sea, ella traspasó todas las barreras. ¿Por qué? Porque tenía una fe y un hambre que sabía que Jesús tenía poder. Entonces, cuando una persona entra en un hambre, en una desesperación, de hecho, todos los avivamientos tienen en común que alguien empezó a buscar, que alguien dijo hay más. Entonces, joven, si tú llegas a descubrir cómo es Dios y las cosas que Dios puede hacer a través de tu vida, lo buscarías con una intensidad loca. Así que busca a Dios porque hay mucho más. Y en Colosenses 3 me llevaba a lo que vos decías, Esteban, que dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es tremendo. Y últimas dos preguntas, ya para ir cerrando y nuevamente agradecerte por este tiempo, que te pudimos conocer más. La verdad que fue de mucha bendición para mí al finalizar ya este programa. Y son dos preguntas totalmente ya descontracturadas que eh, vamos a reírnos y después en la última es más profunda, es más para pensar y reflexionar. Si tuvieras una cena con Jesús, ¿qué cenarías? La versión carnal, un kebab, Ok. sería un kebab, me encantan los kebabs. Ah, y, y lo haría sentado con Jesús en la noche, con la brisa, fuera de una casa, comiendo un kebab y simplemente escuchándolo. No, háblame, solamente quiero escucharte, no quiero nada más que escucharte y quiero estar contigo, nada más. Tremendo. Eh, Ahora, la versión espiritual nos sentaríamos y pediríamos cordero, porque Él es el cordero que fue sacrificado. Eh, y esta es más profunda, que dice, si tuvieras cara a cara a Dios, ¿qué le preguntarías? Dice, Esteban, tenés una pregunta. ¿Cómo puedes amar tanto? No lo entiendo, no no lo comprendo. Ah, lo comprendo intelectualmente, puedo llegar a entenderlo doctrinalmente. He estudiado teología y sigo estudiando teología y claro que sí, y me sigo formando, pero por más que lo estudio, lo enseño, lo predico, lo vivo, lo oro, sé que hay unas profundidades del amor de Dios que no son comprensibles. O sea, la kenosis no la entiendo. O sea, Jesús siendo igual a Dios
no se aferró al ser igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo eh, y se humilló y tomó forma de siervo y se volvió a humillar y se humilló haciéndose siervo y fue hasta ir a una muerte y una muerte de cruz. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que se entregó, no lo entiendo. O sea, yo, yo entendería un amor condicionado, ¿no? Un amor a tú me amas, te amo. Un amor, por eso yo creo que tengo la fe de cuando alguna persona está muy mal, de decirle, escúchame, ¿sabes? Tengo una buena noticia para ti. Dios no te puede amar más. No te puedo amar más. No, pero es que he caído, es que la he liado, y es que lo que he hecho. Sí, sí, está mal. No te voy a decir que está bien. Has pecado. O sea, no. Y yo hablo muy claro en estas cosas. Sí, no, escúchame, yo predico mucho el arrepentimiento. Arrepintámonos. Sí, escúchame, si has pecado, arrepiéntete. Pero arrepiéntete no solamente echa la lágrima de, "Ay", no, no. Arrepiéntete es, ya sabes lo que es, da la vuelta 180 grados y vas para allá, no, no lo hagas más. Pero, ¿sabes la buena noticia? Que cuando venimos a Dios así, sucios, arrastrados, y dice, te amo. Sí, Señor, pero me tienes que amar un poquito menos de cuando lo estaba haciendo todo bien. No, mi amor no va así. Mi amor no va, no te lo ganas. No te lo ganaste el día que te arrepentiste de tus pecados. Y con esto no estoy diciendo que Dios esté de acuerdo con el pecado, ni que Él acepte el pecado, ni que no necesitemos arrepentirnos. No, no, por supuestísimo. Sin arrepentimiento no hay perdón. O sea, eso es el mensaje. Yo predico el Evangelio y el mensaje de la cruz y arrepentimiento, cielo en infierno. Yo predico todo eso. Pero, pero cuando llego a este punto en el que digo culpable delante de Dios, pecador, apartado, destituido de la gloria de Dios, o sea, no puedes hacer nada para salvarte. Ahora de repente dice, y Dios dice, voy a amarte tanto que voy a entregar lo más precioso a Cristo por amor a los pecadores, a los blasfemos, a los que le odian. O sea, Cristo murió en la cruz y Él pagó en la cruz por mi rebelión. Ponle el nombre del pecado que acabas de cometer. Vale, Jesús en la cruz estaba pagando por eso porque te ama. Y yo creo que ahora también le estoy hablando a alguna persona. Jesús te ama tanto, te ama tanto. Si tú entendieras el amor de Dios, si tú entendieras que Él no necesita amarte más porque no puede amarte más, ya te amó en Cristo Jesús, ya lo dio todo en Cristo Jesús. Ahora eres tú el que tienes que recibir el amor de Él. Y el amor de Él no se recibe por obras, no se recibe de, "Oh, te voy a dar esto para que me ames un poco más". Eso lo hacemos nosotros, los seres humanos. Voy a hacer esto un poquito mejor y así me gano tu favor. Y lo hacemos los cristianos. Voy a servir más para contrarrestar la mala racha que llevo y me siento un poco menos. No, 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 eso son obras, trapos de inmundicia delante de Dios. Y si pudiéramos entender lo que dijo Jesús cuando dijo, Marta, Marta, afanada estás, pero tu hermana ha escogido la mejor parte y no le será quitada. ¿Cuál es la mejor parte? Yo quiero estar con Jesús. No me quiero ganar el amor porque ya lo tenía. Ellos eran amigos de Jesús. Ya tenían su amor incondicional y su amistad. No tenían que ganárselo. El problema es cuando siendo gente que Dios nos ha dado el derecho de ser amigos y ser cercanos, seguimos queriendo ganarnos un amor que ya nos ha dado. Pero cuando el amor de Cristo nos es revelado y digo, ¿que me amas? Y me levanto por la mañana y digo, ¿de verdad que me amas? Hoy que me he levantado mal, con los cables cruzados, que hoy no siento amor, no siento nada. Oye, tú hoy que estoy así tan mal, tú me amas y Dios viene y te dice, te amo apasionadamente, te amo con locura. Lo único que quiero es que vengas y estés conmigo aquí. El amor de Dios, dice, nos constriñe, nos aprieta, nos abraza. Por eso para mí eh, lo más impresionante de Él es su amor, con diferencia. Tremendo. Esteban, siempre que finalizamos cada programa, uno ora, ¿no? Ante a Dios antes de cada programa y uno también le pide una palabra de aliento que tiene para cada invitado, que sea él, que no sea uno, por sentimientos,
Y la verdad que me impactó nuevamente porque es increíble cómo Dios cómo nos usa a nosotros para alentarlo al hermano, sin importar la distancia. Vos estás en España, uno está yo estoy en Argentina, y mucho más lejos, en el sur de Argentina, y para Dios no existen los límites. Y me llevaba a Romanos 8:28, que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Mm, mm, mm. Así que, Esteban, gracias por este programa. Eh, Nada, agradecerte, la verdad que la pasé muy bien. Espero que vos igual y que sea de mucha bendición para las personas que este programa lo escuchen el día martes a las 16 horas. La verdad que nada. Gracias de nuevo, y a la gente le digo, quédense porque tanto en las redes, porque vamos a empezar a subir programas grabados y en vivo. Vamos a estar ahí rotando un poquito, pero siempre contento de hacer la voluntad de Dios. Así que nada. Gracias, Esteban. Y nada, Matías, Dios te bendiga mucho y espero que en un algún momento abrazo. que vengas a Argentina nos podamos conocer. Así que Dios lo nada, permita. muchas gracias a ustedes. Les digo, nos vemos en el próximo video, en el próximo vivo. Estén atentos a las redes y Dios los bendiga y bendiciones. Hasta la próxima.